Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocio. En Agroeducación, la comunidad de negocios del agro, tendrás todas las respuestas. Toda la temática que tiene que ver con el apasionante negocio de la agricultura. IVA, ganancias, contrato y todo lo que necesitas saber desde el punto de vista fiscal. Cómo potenciarte y cómo poder proyectar los negocios. El momento es ahora. Capacitarte es tu mejor inversión. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, empezó la semana que seguramente es corta, pero muy movida. En primer lugar, recordarles que los programas de fin de semana, el que hicimos el sábado con Antonio Aracre y el que hicimos el domingo con el senador Francisco Paultroni, están en la web elrural.com y se los recomiendo a los dos muy especialmente. Dicho esto, pasemos a comentar un poquito lo que pasó el lunes. A ver, vamos por parte. Cayó muy mal en el sector las declaraciones del presidente de la República, reafirmando algo que está establecido en el decreto y que no hay que dejar de ver eso. En el decreto de la baja temporaria de los derechos de exportación que se publicó a fines de enero, se establecía claramente que el 1 de julio los derechos de exportación volvían al nivel que tenían, es decir, la soja 33% en lugar del 26% actual, los derivados de la soja 31% en lugar del 24,5% actual, y el trigo, el maíz y los demás cereales de el 12% otra vez en lugar del 9,5% actual. Tal como está establecido en el decreto, se decía que la baja era temporaria. Por supuesto que todos hicimos lo posible para que así no fuera y que se mantuviera en el tiempo. Decíamos, no va a ser el gobierno capaz de volver a ese nivel anterior de los derechos de exportación en un año electoral y menos en el mes de julio, cuando estamos ahí muy cerca de las elecciones. Sin embargo, hoy, este lunes, el presidente en declaraciones radiales con los periodistas amigos que tiene, reafirmó, y no de casualidad, que el 1 de julio se vuelve a los niveles anteriores, es decir, vuelven a aumentar los derechos de exportación. Tal como estaba establecido, iba a decir se suspende y no, en realidad se cumple con el decreto. Insisto, muchos creíamos que no iba a ocurrir, pero el presidente ha reafirmado que va a ocurrir. ¿Y por qué lo reafirma en este momento? Muchos decían ahora que se salía del cepo y que era una buena noticia para el sector, sin duda lo es. ¿Por qué tiene que salir con esto? Y porque el presidente necesita los dólares del sector para seguir de alguna manera manejando el tipo de cambio, que es lo que el gobierno va a intentar hacer más allá de este tema de las bandas y más allá del dinero que ingresa el Fondo Monetario Internacional. Algún dirigente del campo se le ocurrió decir por ahí que no era un mensaje para los productores, que era un mensaje para los exportadores. Ese dirigente debería saber, a esta altura, cualquiera sea el dirigente de que se trate, que los exportadores funcionan en base a lo que le dan los productores en cuanto a producción. Siempre decimos que la fábrica de los dólares la tienen los productores, los exportadores manejan la billetera y no van a aflojar la billetera si no aparecen las ventas. Eso está claro. Más allá de que algunos dirigentes, insisto, protegen más a las autoridades, vaya a saber por qué razón, que a los propios productores que deberían representar. Y en ese sentido, también, porque no me puedo callar a esta altura, debo decir que a mí me gustaría ver aquellos que decían que no iba a haber devaluación. Es cierto, estamos en un sistema de flotación, técnicamente no es lo mismo. Y aquellos que le decían a los productores que vendieran rápido porque iban a perder la oportunidad de vender a mejores precios. Y está ocurriendo que hoy, por ejemplo, este lunes, los productores podrían lograr mejores precios que los que lograban el viernes. Lo vamos a ver después en el análisis que vamos a hacer de los valores. Y lo otro me gustaría también escuchar, porque son los mismos, aquellos que defendían la existencia del cepo y que hoy celebran que se haya sacado el cepo, que correspondía sacarlos del primer momento, lo veníamos reclamando nosotros, y nos decían algunos, y dale con el cepo, y dale con el cepo no molesta, las inversiones vienen. Bueno, parece que las inversiones no venían, lo dijo el propio ministro de Economía en su discurso del viernes y también lo reconoce el propio presidente Milei en su discurso del viernes. Hay que tener mucho cuidado.
Y vamos a lo mismo. El presidente está tratando de que los productores vendan, necesita los dólares. Ahora, el presidente debería saber, como lo decimos cuando lo dijo cualquier funcionario de los gobiernos que fuera, que los dólares que fabrican los productores son de los productores, así como los dólares que cualquier ciudadano de la Argentina está comprando y ha comprado en su vida son de los que el de quien lo ha comprado. Y él decide qué hacer, si lo quiere vender, si lo quiere cambiar, si lo quiere gastar, si lo quiere invertir. Nadie está en condiciones de decirle al productor qué es lo que debe hacer, insisto, más allá de las recomendaciones que todos podemos darle. Y está claro que el gobierno necesita de los dólares del campo, que le fracasó la baja temporaria en los derechos de exportación para lograr lo que ellos buscaban. ¿Se acuerdan esos gráficos que yo les mostraba de cuánto le quedaba al gobierno, al Banco Central, en este caso de lo que se vendía diariamente o lo que el Banco Central debía salir a vender, más allá de lo que le liquidaban? Bueno, ese gráfico mostraba, lo vamos a ver ahí en pantalla, ese gráfico muestra que al día viernes pasado solo le quedaban 5 millones de dólares a favor al Banco Central, entre lo que compraba y vendía desde el momento en que, perdón, 5 millones de dólares en contra, perdón, en contra. Había una venta neta de 5 millones de dólares desde el momento en que se anunció la baja temporaria en los derechos de exportación. Insisto, que el presidente ha ratificado lo que estaba establecido en el decreto, que el 1 de julio vuelven. Eso no es para enojarse con el presidente hoy. Habría que haberse enojado mucho antes con el presidente porque no está cumpliendo su palabra de bajar los derechos de exportación. Esto de volverla al nivel el 1 de julio, lamentablemente, nos guste o no, es lo que está establecido en el decreto y parece que lo van a cumplir, porque el fondo se los exige. Lo hablábamos el lunes a la mañana en Mercado Visión y les mostraba yo también esta otra placa en donde pueden apreciar que, de acuerdo a lo que está establecido en la pauta del fondo, los derechos de exportación se habían bajado de manera transitoria. Dicho esto, vamos a ver qué pasó este lunes con las declaraciones juradas de venta al exterior. Fíjense, se declararon más que nunca, por supuesto, los derivados de la soja y soja, y por supuesto maíz. ¿Por qué? Y porque había una demora en los últimos días en no declarar, porque estaba esta incertidumbre de qué iba a pasar con el tipo de cambio, y ahora se despejó. Y lo que se declaró en el día de hoy, que es un volumen importante respecto a lo que se venía declarando, no tiene nada más que ver con eso. No es que los exportadores están acelerando las declaraciones, están declarando lo que no habían declarado días previos y ahora ya saben, despejada la incógnita del tipo de cambio, que entonces han declarado eso y veremos cómo siguen los próximos días, pero es probable que siga este ritmo porque estamos en plena cosecha, independientemente de las amenazas del presidente, que insisto, estaba dentro de las previsiones, si bien todos queríamos que continuara la baja temporaria en los derechos de exportación después del 1 de julio. Ahora, el otro dato que tenemos que mirar es qué está pasando con las divisas del Banco Central. Hoy el dólar terminó en 1.189, el oficial con el cual se liquidan las exportaciones, y en 1.220, 1.230, el dólar al cual podía acceder cualquier persona en condiciones legales de hacerlo en la Argentina. Y esto es lo que ha cambiado, esto es lo que permite la liberación del cepo que celebramos. Es una excelente medida la liberación del cepo. Y al sector le viene bien y ahora vamos a seguir explicando por qué. Pero volvamos al tema de las reservas que veíamos todos los días. El Banco Central de la República Argentina publicó este lunes que no intervino en el mercado, por lo tanto no compró ni vendió. Celebramos esa medida. El tipo de cambio minorista lo llevó a 1.233,36 del promedio. Este es, digamos, el nivel al cual un productor podía comprar dólares. En algún momento estuvo un poquito más abajo. Pero el dato que hay que mirar es qué pasa con las reservas, y por eso la desesperación de que el campo liquide. Las reservas volvieron a caer. Según muestra los datos del Banco Central, están en 24.305, cayeron a pesar de la no intervención 421 millones de dólares en la jornada de hoy. Es arrastre del viernes muy posiblemente. Acuérdense que el viernes vendieron 400 millones de dólares netos, que algún señor que estaba muy bien informado logró comprar bastantes, algunos señores. Pero lo cierto es que hoy este lunes cayeron 421 millones de dólares. Se llevan acumulada una pérdida de 747 millones de dólares en el mes y 5.302 millones de dólares en el año, según muestra nuestro amigo en este gráfico de las reservas, Christian Butler. Pero repito, es posible que esta caída de hoy
en el nivel de las reservas, a pesar de no haber intervenido el Banco Central, tenga que ver con lo que venía del día viernes. Insisto, recordar que el viernes el Banco Central perdió 398 millones de dólares que alguna gente bien informada seguramente ha comprado. Y ahora vamos a lo importante para el sector. ¿Qué pasó con los precios? Y acá hay que tener muy claro, los precios de los granos en la jornada de hoy, a pesar de la baja en el mercado internacional, en la jornada de este lunes en el mercado interno, en dólares subieron como era previsible y se los comentaba el lunes a la mañana en Mercado Visión. Veamos, empecemos por el precio del trigo y acá ustedes van a ver primero desde noviembre la evolución del precio del trigo en dólares MEP y sobre el final la suba que corresponde al día de hoy. ¿Y por qué? Vamos a volver a explicar. ¿Por qué siempre lo evaluamos en dólares MEP? Lo evaluamos en dólares MEP tanto el trigo como el maíz como la soja, porque era el dólar al cual podían acceder los productores como cualquier mortal en la Argentina. No se podía comprar dólares al tipo de cambio oficial en la Argentina. Había que ir al mercado, bueno, marginal si uno estaba en condiciones no claras, pero si uno tenía todos los papeles en regla, podía comprar en el dólar MEP. Hoy no. Este lunes puede comprar y pudo comprar si quiso en el mercado oficial de cambios, ese que estaba a 1220, 1230. Entonces, si uno conseguía en la jornada de este lunes 250.000 pesos por el trigo, hagamos esta comparación. El precio FOB de exportación del trigo estaba en 248, 249 dólares. La capacidad teórica de pago del comprador, es decir, el precio de exportación menos los derechos de exportación, menos los gastos del exportador, los derechos de exportación, acuérdense que se están descontando el 9,5% ahora, le daba al comprador para pagar 211 dólares. Si consideramos los 250.000 pesos al tipo de cambio oficial de 1.189, el comprador podía pagar 212 dólares, pagó 212 dólares, es decir, pagó $1 más por encima de la capacidad teórica de pago. Ahora, el productor que cobró los 250.000 pesos no consigue los dólares a 1.189, hoy los conseguía a 1.220, 1.230, podía comprar 206 dólares en el mercado libre de cambios, hoy, en cualquier banco o en cualquier casa de cambios también. Lo cierto es que si lo comparamos con lo que podía comprar, con lo que le pagaban el viernes podía comprar, como les informaba en su momento, 180 dólares. Es decir, el trigo en términos de poder adquisitivo mejoró 26 dólares en la jornada de hoy como consecuencia de la liberación del cepo. Bienvenida sea. Después, por supuesto, esto no quiere decir que el productor va a ganar 26 dólares más, porque después algunos me van a decir, también subieron los insumos. Y sí, seguramente. Esto es posible que haya pasado. Vamos a ver qué pasó con el maíz. Lo mismo, ¿no? Como ustedes ven aquí, mejoró y tuvo el nivel más alto desde noviembre del 2023 en términos de dólares verdaderos, no los dólares esos nominales. Se pagaba este lunes 230.000 pesos por el maíz. Sobre la base de 226 del precio FOB de exportación, la capacidad teórica de pago estaba en 191. Si tomo esos 230.000 a 1.189 me da 193 dólares, es decir, pagaban 2 dólares más por encima de la capacidad de pago. Y si lo considero a lo que el productor podía acceder, 1.220, 1.230 pesos por dólar, el productor con los 230.000 pesos hoy compraba 189 dólares, el viernes compraba 170. Es decir, mejoró también por efecto de la liberación del CEP. Antes tenía que ir al mercado MEP a comprar dólares. Ahora podía comprarlos en el mercado oficial, que es el mercado de cualquier banco en la jornada. Y con la soja pasó exactamente lo mismo. Ahí vemos el primero de los gráficos, la recuperación del valor de la soja a los niveles más altos que había alcanzado desde noviembre del 2023, diciembre del 2023, o noviembre del 2023, como está hecho el gráfico. ¿Y qué decimos? Si uno hoy conseguía este lunes 330.000 pesos por tonelada de soja, era consecuencia de que la soja como valor de exportación, combinando aceite y harina, estaba en 431 dólares. La capacidad teórica de pago del comprador en 299. Y aquí se está dando lo que también habíamos anunciado y que ya se venía dando la semana pasada, que los compradores están pagando por debajo de la capacidad teórica de pago porque aparece la oferta, normalmente en esta época del año, y aprovechan para recuperar los contramárgenes que tuvieron que pagar en su momento por no haber soja. Entonces, el precio de la soja hoy de 330.000 pesos le permitía al productor comprar 272 dólares al tipo de cambio que el productor podía acceder. El comprador estaba pagando el equivalente a 277 al dólar que le liquidaban a él, pero el comprador
un productor que con los 330.000 pesos iba a cualquier banco, se le daban 272 dólares, que son 22 dólares más de los que conseguía el viernes cuando tenía que ir al mercado MEP y le daban 250 dólares. Es decir, para que quede claro, la salida del cepo, si bien hay algunas limitaciones todavía, es altamente beneficiosa para el sector, porque blanquea un poco más la situación y los pone en igualdad de condiciones. Es cierto que por otro lado siguen existiendo los derechos de exportación y también se va a dar un aumento de los insumos. Pero cuidado, recuerden, revisen los archivos, tengan memoria, miren quién le decía una cosa, quién le decía otra, tengan memoria, revisen los archivos. Si no, acá cualquiera va a seguir diciendo cualquier cosa y no va a pagar ningún costo. Y ese es el problema. Así que no reclamemos después, insisto. Después, ¿qué hacer hoy? Bueno, uno tiene que pensar en función de la propia idea que uno tiene. Si uno cree que esto va a funcionar, hasta yo les recomendaría vender hoy y quedarse tranquilos. Si uno piensa que esto no va a funcionar, también les recomendaría, por ahí es momento para hacer una previsión saliendo y comprando dólares. Está claro, no hay otro camino para quedarse más tranquilo. Recuerden ustedes algo que les decimos siempre, la mercadería no necesariamente son dólares porque está influenciada por el precio de ella que lo marca el mercado internacional, eso que ponemos como precio de exportación. Ahora, después las cuestiones internas son exclusivamente nuestras. Entonces, insisto, respecto al viernes, hoy en precios en dólares estamos mucho mejor. Hasta mañana. Repasamos ahora los valores al cierre de esta jornada de lunes de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos en pantalla. Comenzamos con la soja. En San Martín se negoció a 340.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en San Martín, 235.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también en grado 2. El trigo en San Martín, 250.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario se negoció a 215.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, esta es entrega directa a puerto en cosecha grado 2, 212.000 pesos la tonelada. Por último, el girasol en San Martín se negoció a 360.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. La información de AFA, el cierre de los mercados de esta jornada. Nueva pausa, la última en esta edición central. Enseguida volvemos con más información.